sobre fracturas de Galeazzi y de Monteggia. Esa, está bien. ¿Quién va a comenzar, señorita? ¿Priscila o Silvia? Priscila, doctor. Bien, adelante, señorita. Siguiente imagen, por favor, Jesús. Ya, bueno, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre las fracturas de antebrazo. En especial, como primera parte vamos a poner énfasis a las fracturas de antebrazo medial o diaficiarias, a las fracturas del radio, fracturas de cúbito y a las luxofracturas de Monteggi y Galeazzi. Siguiente, por favor. Hablando de la epidemiología, estas fracturas son frecuentes en varones y ocupan el segundo lugar más frecuente de las fracturas expuestas. Estas fracturas de antebrazo constituyen el 10 al 14% de todas las fracturas. Estas fracturas de antebrazo son, como dije, es más frecuente en varones que en mujeres. Esto es debido a que ellos presentan una mayor incidencia de accidentes de tránsito, a participación de deportes, a peleas y caídas de cierta altura. También es frecuente entre los 20 y 30 años de edad y puede dar lugar a ciertas complicaciones, como puede ser infección, trastornos vasculares, a la sinostosis, a la pseudoartrosis, a la pérdida de tejidos, y en especial es asiento frecuente del síndrome compartimental y el de Volkmann. Y también es frecuente en lesiones de vasos y nervios. ¿Y qué es el síndrome compartimental? El síndrome compartimental, este se describe como la presencia de signos y síntomas relacionados con el incremento de la presión intramuscular de un compartimiento de una extremidad, lo cual lleva a la reducción o eliminación de la perfusión vascular. Y el de Boltzmann, o también llamada contractura isquémica, esta es una deformidad de la mano, de los dedos de la mano y de la muñeca. Y esta es causada por una lesión de los músculos del antebrazo. Esta es una patología grave con afectación motora y sensorial. Esta es el resultado del síndrome compartimental que luego vamos a ver un poco más después. Siguiente, por favor. Como introducción tenemos que las fracturas de antebrazo, estas son aquellas que comprenden la diáfisis del radio y del cúbito. Estas se deben tener en cuenta cada vez que se produzca una fractura de un hueso del antebrazo, que puede existir fractura de otro o de una luxación de las articulaciones radioulnar, proximal o distal. Estas fracturas diaficiarias son más frecuentes y suelen aparecer en la unión de los tercios medio, distal, donde la amortiguación muscular es menor. Finalmente podemos decir que la diáfisis de estos huesos no es la localización preferente de las fracturas, ya que el 75% afectan a su tercio distal y solo el 20% a la diáfisis. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando un poco sobre la anatomía,
El antebrazo, como sabemos, está constituido por dos huesos que están dispuestos paralelamente entre sí, los cuales son el cúbito por dentro y el radio por fuera. El cúbito y el radio, estas funcionan como una unidad. Estos son dos huesos en paralelo que están unidos por complejas articulaciones en sus extremos y por una membrana de tejido conjuntivo que, además de mantener su relación, permite transmitir fuerzas desde la muñeca al codo que pasarán del radio al cúbito. Bueno, esta configuración determina ante un traumatismo la frecuente producción de lesiones asociadas de ambos huesos o de uno de ellos y de la articulación adyacente. Estos huesos están constituidos por tejido compacto en el cuerpo y esponjoso en las extremidades. El cúbito. El cúbito es un hueso largo, par, no simétrico, que está encorvado ligeramente por delante en su extremo superior, inclinado hacia afuera en su extremo inferior. Se estudia en él un cuerpo o diáfisis y sus dos extremidades, una superior y la otra inferior. Y el radio también, este es un hueso largo, par, no simétrico, que está encorvado ligeramente. En él podemos estudiar también un cuerpo, una diáfisis, una extremidad superior y otra inferior. Siguiente. Hola, ¿me escucha Priscila? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Y señorita Priscila, no sé si se ha cortado su internet, pero ¿me escucha usted? Hola, señorita Priscila, se ha cortado su internet. ¿Me escuchan ustedes, jóvenes? Para que yo continúe. Hola, ¿me escuchan? Bueno, entonces, ya, la señorita Priscila, mientras ingresa de nuevo, yo voy a continuar, pues. Estaba ella hablando de la anatomía de los dos huesos del antebrazo, del radio y del cúbito. También habló de la membrana interósea. Y ahora estamos viendo la pronosupinación del antebrazo. En el antebrazo no se dice rotación interna, sino se dice pronación. No se dice rotación externa, se dice supinación. Y esto está en función a las articulaciones radiocubital, proximal y distal, que están determinados por el músculo supinador corto, que usted lo tiene, y el supinador largo, ¿sí? Y por los músculos pronadores, tanto corto y largo, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahí está. Recuerden que es rotación interna significa pronación, rotación externa significa supinación. Y esos son los músculos que hemos estudiado nosotros en anatomía, tanto el supinador o los supinadores y tanto los pronadores. Ahí tienen ustedes, ¿cierto? Muy bien, siguiente, por favor. Eso es importante. Doctor, Sí, buenos días, va a disculpar, es que mi internet está un poco mal. no, está bien. Priscila, ¿es usted? Sí, doctor. Ya, mamita, siga nomás, yo entiendo, sí, por eso le estaba colaborando yo para continuar. Pero Está ya bien. que ha vuelto usted, adelante, señorita, lo está haciendo muy bien. Ya. Bueno, seguimos con mecanismos. Estos pueden ser indirectos, directos y combinados. Los indirectos son por caídas de apoyo de la palma de la mano, más frecuente en el tercio medio y distal. Los directos, estas se producen más frecuente, es más frecuente la fractura del cúbito, debido a que
Cuando uno quiera, por ejemplo, cuando uno nos quiere atacar o le quieren dar un palazo, uno se cubre y por esa maniobra se fractura el cubito. Y los combinados son lesiones por atrapamiento y accidentes laborales o viales. Siguiente, por favor. La clasificación, bueno, la clasificación está dada por la AO o de Muller, que son la clasificación de los huesos largos. Estas se clasifican en tres tipos. El tipo A es simple, el tipo B es con un tercer fragmento en cuña y el tipo C son con minutas. Estas pueden también estar dadas de acuerdo a su localización, puede estar en su tercio proximal, medial o distal. El trazado, de acuerdo a su trazado de fractura, puede ser transversal, oblicua, cogminuta o segmentada. De acuerdo a su desplazamiento pueden ser desplazadas o no desplazadas y de acuerdo a la angulación pueden ser volar o dorsal, radial o cubital. Siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen podemos ver las fracturas simples. En especial, se puede ver ahí la fractura de Monteggia, que es una fractura de cubito con luxación del radio proximal. Bueno, que más después mi compañera les va a explicar con más detalle. En las simples biopsias, estas son fracturas segmentarias. Hay dos fracturas segmentarias en un mismo hueso. Bueno, son afectadas a los dos huesos. Afectadas son fracturas de los dos huesos. Siguiente, por favor. Aquí igual podemos ver distintas fracturas, ya sea oblicua, transversal. Siguiente, por favor. Aquí en las fracturas complejas, aquí en la imagen inferior podemos ver, son fracturas segmentarias. Hay varias fracturas en un mismo hueso. En la imagen superior, en la imagen izquierda podemos ver una imagen con múltiples perdigones. En la imagen central se puede ver una bala y en la última imagen podemos ver una fractura comminuta que ya tiene múltiples fragmentos. Siguiente, por favor. Ahora, las fracturas aisladas del radio. Estas fracturas aisladas son las que se producen en los dos tercios proximales y suelen ser raras en los adultos, ya que a este nivel del radio, a diferencia del cúbito, está protegida por la musculatura del antebrazo. El radio puede fracturarse por un traumatismo directo, como la articulación radiohumeral, reduce las fuerzas rotatorias sobre la fractura, la no unión es menos común en las fracturas aisladas del cúbito. Estas fracturas son menos frecuentes que la cubital. El desplazamiento es evidente cuando se asocia a una luxación radiocubital distal. Siguiente, por favor. Y las fracturas aisladas del cúbito radial. Esta es una fractura frecuente como consecuencia de un traumatismo directo sobre el borde medial del antebrazo. Esta ha recibido el nombre de fractura por bastonazo, que hace alusión al mecanismo más típico de producción en el antebrazo, ya que cuando queremos protegernos por un golpe o cuando nos quieren dar un palazo, ponemos siempre la mano hacia adelante para cubrirnos. También estas fracturas también pueden estar dadas por trazo simple, por un tercer fragmento o por un trazo complejo. Siguiente, por favor. Aquí en esta imagen también podemos ver en la primera, en la que dice A1, se ven las fracturas de trazo simple. En las B1 podemos ver las de tercer fragmento y en las C1 también podemos ver las fracturas de trazo complejo. Siguiente, por favor. Y fracturas de ambos huesos. Estas fracturas son frecuentes por traumatismos directos, como los que ocurren en un accidente de tráfico o en una pelea en los que el antebrazo se utiliza como escudo.
En los niños, la causa más frecuente es la caída desde cierta altura con apoyo de la mano en el suelo, de forma que se fracturan primero el radio y luego el cubito. Este mecanismo es raro ver en el adulto, dado que estas fracturas, bueno, se producen por traumatismos de alta energía y, como dijimos, es raro que se produzcan en el adulto y no se acompañen de desplazamientos. En cuanto a su clínica, estas son más frecuentes por traumatismos directos. Siguiente, por favor. Eh, en donde el paciente acude generalmente en posición de Saúl. Esta posición, como vemos en la imagen, es el hombro, es la posición con el hombro caído y la mano sana sostiene el miembro afectado. Y a la inspección ya podemos encontrar una deformidad evidente del antebrazo. Cuando la fractura afecta a ambos huesos del antebrazo, la movilidad patológica a nivel del foco es evidente, pero no se puede explorar para evitar aumentar lesiones de partes blandas. Siguiente, por favor. También debemos palpar el borde subcutáneo del cubito, si existe deformidades o crepitaciones, y también se debe incluir una cuidadosa evaluación neurológica de las funciones motoras y sensoriales del nervio radial, mediano y ulnar, y comprobar el estado vascular, el grado de inflamación del antebrazo y la intensidad del dolor y reposo al estirar. También debemos sospechar cuando existe una piel tensa, alteraciones neurológicas y dolor al estiramiento, ya que puede estar dado por un síndrome compartimental. La evaluación neurológica de la extremidad es el examen más valioso para el diagnóstico, ya que el síndrome compartimental junto con la presencia del dolor a la extensión pasiva de los dedos nos puede dirigir al diagnóstico. Siguiente, por favor. Los estudios por imagen. Bueno, se puede pedir una radiografía de antebrazo. Se puede solicitar dos proyecciones, una antero-posterior y lateral. Y en algunos casos se puede requerir proyecciones oblicuas. También podemos pedir una tomografía computarizada. Esta se utiliza para observar los cartílagos, los tendones y se indica especialmente en fracturas complejas de ambos huesos. Y también podemos pedir una angiografía que se solicita en el caso de sospecha de lesiones vasculares. Siguiente, por favor. Ahora, el tratamiento. El tratamiento está dado para las fracturas no desplazadas y para fracturas desplazadas. Para las fracturas no desplazadas se debe inmovilizar con un enyesado complejo del brazo con el codo flexionado. Estas debe durar por lo menos unas 6 a 8 semanas y se recomienda prudencia tras la retirada del mismo por el riesgo a una refractura. Y para las fracturas desplazadas, bueno, el tratamiento es la osteosíntesis con un clavo intramedular o una placa. Siguiente, por favor. Bueno, también para las fracturas desplazadas puede estar el tratamiento quirúrgico. Este está indicado en todas las fracturas desplazadas, las que no pueden reducir o sean inestables en los niños, en las fracturas abiertas y en aquellas que se asocian a un síndrome compartimental. Y también podemos dar, si existe fracturas abiertas, un tratamiento empírico con una cefalosporina o aún más un aminoglucósido o una penicilina más una ampicilina. Como siguiente, por favor. Como se dijo, el tratamiento específico de las fracturas desplazadas es el tratamiento ortopédico. Estas están indicados en niños y en algunas raras fracturas sin desplazar. Es importante conocer la situación de la pronosupinación de los fragmentos proximales, ya que no lo podremos controlar durante una reducción y tendremos que manipular el distal para llevarlo a la misma situación y eliminarlo a cualquier defecto de rotación. Estas, para la reducción se sigue la ley de la
del pronador redondo, que indica la posición en la que se debe inmovilizar el fragmento distal en función del nivel de la fractura. Y después se aplicará un braquial de escayola abierto, bien moldeado y durante al menos 8 semanas. Siguiente, por favor. Y sus complicaciones, bueno, las complicaciones son el síndrome compartimental, la sinostosis, los callos viciosos y la pseudoartrosis. El síndrome compartimental, bueno, si se sospecha por el volumen del edema, el dolor a la extensión de los dedos, se procederá a realizar un tratamiento quirúrgico que asocie a la síntesis con placas y una amplia fasciotomía. En la sinostosis, bueno, esta es una complicación poco frecuente y suele relacionarse con la lesión de las partes blandas. Los callos viciosos, bueno, en ocasiones la consolidación esta está dada por una consolidación en una mala posición que va a llevar a una limitación importante de la pronosupinación y requerirá la realización de una osteotomía a través de un callo de fractura para corregir la mala posición. Y la pseudoartrosis, bueno, esta no es frecuente, no es muy frecuente y está favorecida por la incorrecta reducción o fijación o por una infección o por el uso de fijadores externos. Siguiente, por favor. Y el pronóstico. Bueno, estas fracturas del tercio medio del antebrazo tienden a tener un peor pronóstico que las fracturas del tercio proximal y del distal. La recuperación de las fracturas del antebrazo está relacionada con la severidad y el tipo de fractura que se ve optimizado con el manejo temprano y apropiado. Una fractura de antebrazo tarda por lo menos unas 8 a 10 semanas en sanar. Y si la fractura tiene una herida abierta sobre ella o si está infectado, el periodo de curación es más prolongado. El tiempo de incapacidad es por lo menos de unos 3 a 4 meses en promedio. Siguiente, por favor. Bueno, eso es mi parte, doctor. Mi compañera va a seguir con las luxofracturas. Bien, bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, señoritas o jóvenes? De no ser así, este tema lo vamos a dar en el segundo enlace que vamos a entrar de aquí a pocos minutos. ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces, en el segundo enlace, por favor, vamos a entrar a las 8. Jesús, por favor, entonces, hasta de aquí a poco.